grabar. Listo. Entonces, regla de 3. Regla de 3 inversa. ¿Listo? Regla de 3 inversa. Bueno, hasta el momento habíamos trabajado, hemos estado ahí dándole duro a esto de las relaciones entre las magnitudes, ¿no? Sabemos que un fenómeno, sea cual sea el fenómeno, pues si yo lo quiero estudiar, si yo quiero entender cómo funciona, pues debo conocer cuáles son las magnitudes que están implicadas en el fenómeno. ¿Qué es una magnitud? Básicamente algo que yo puedo medir, ¿cierto? Algo que yo puedo poner en términos numéricos y puedo medir. Entonces, no sé, dependiendo del fenómeno, podré encontrar una gran variedad de magnitudes. Hay unas que tienen menos magnitudes implicadas, hay otras que tienen muchas más magnitudes. Bueno, eso complejiza más o menos el fenómeno. Tengo chu. Uy. Uy. Ya. Uy, no tenía. Hoy amanecí rinítica, mucho, mucho. Ah, ¿saben qué? Es que ayer me hicieron la prueba del COVID allá en el colegio y eso me dejó terriblemente rinítica. Si alguien Eso no. es horrible, profe. Ya me la han hecho una vez el año pasado. Sí, es horrible. Profe, Dime. eso es horrible, porque uno siente que lo sigue teniendo adentro. Es Uy, horrible. sí, exacto, exacto. Yo Sí, siento ahí sí, otra sí, vez sí, ese sí. punzón Sí, ahí. y cree Uy, que Y para sí, los que tenemos y rinitis es lo peor que puede pasar. es muy cierto, es lo peor que puede pasar, la Sí. verdad. Permítanme un segundo, de hecho me voy a sonar. Permítanme un segundo. Listo, ya. Seguimos por este lado. Bueno, arriba los riníticos, vamos a vencer algún día. Entonces, bueno, entonces teníamos en cuenta que, bueno, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, el fenómeno que yo quiera estudiar, pues tengo diferentes magnitudes ahí implicadas. Las magnitudes son aquellas que yo puedo medir, ¿sí? Ya cuando yo mido algo, pues puedo entender ese fenómeno, ¿cierto? Resulta que las magnitudes entre sí también se relacionan, o sea, no solamente están las magnitudes ahí de un fenómeno, sino que entre ellas se relacionan de diferentes maneras. Habíamos visto estas que se relacionan de manera directa, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, cuando si yo voy a la tienda y compro cosas, pues entre más cosas compre, más dinero voy a gastar, ¿cierto? Eso es una relación que es directa. Entre más cosas compro, más dinero gasto. Ambas suben de la misma manera. Esas dos magnitudes están conectadas de manera directa. Pero hay casos en donde las magnitudes se conectan de manera inversa. Entonces, eso tiene un procedimiento que, bueno, no es un procedimiento muy diferente, de hecho, la lógica de solución es exactamente la misma, pero sí tiene un planteamiento diferente. Entonces, vamos a prestarle muchísima atención. Vamos a hacerlo por medio de un ejemplo. ¿Listo? Nosotros ya habíamos visto la regla de 3 inversa, ¿no es cierto? El periodo pasado la dejamos hasta directa. Sí, perfecto. sí. Listo, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Para construir una casa, para construir una casa, eh, para construir una casa, solicitamos digamos, 7 personas que trabajen en ello. Punto. Esta construcción tardaría, tomen los apuntes. Esta construcción tardaría, pongámosle
Ay, pongámosle 65 días. Eso fue rápido, eso es rápido. 65 días. Punto. Si trajéramos, digamos que 4 personas más, ¿cuánto tardaría la construcción? ¿Cuánto tardaría la construcción? Listo, entonces dice, para construir una casa solicitamos 7 personas que trabajen en ello. Esta construcción tardaría 65 días. Si trajéramos 4 personas más, ¿cuánto tardaría la construcción? ¿Listo? Entonces, Ya sé dime. de cuál es esa. De que si, esa es la de que si algo aumenta, la otra disminuye. Exactamente, es justo eso lo que estamos revisando. Como por ejemplo, digamos, si hay 10 helados que van a ser repartidos entre 3 personas, pero una de esas personas lo quiere compartir con 2 personas más, pues ahora van a quedar menos helados sobrantes. Exactamente, exactamente. Es más o menos, en eso hay un montón de ejemplos. Podríamos dar también, sí, una cantidad, pero entonces resulta que para solucionar este tipo de ejercicios hay hay un procedimiento ahí que cambia un poquito. Entonces vamos a prestarle mucha atención. Primero vamos a establecer nuestras dos magnitudes. ¿Cuáles serían mis dos magnitudes acá? 7 y 4. Ajá, personas ¿y qué? ¿Días? Días, exactamente. Personas y días. Recuerden que las magnitudes son aquellas que puedo medir con números, o sea, son básicamente las cantidades numéricas que hay. Personas y días. Entonces, listo, yo ya tengo acá, digo, ¿cuántas personas? Primero, son 7 personas que tardan 65 días. Bueno, acá en este caso partimos del hecho de que entre más personas, pues se va a tardar menos. A veces no pasa eso, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en los trabajos en grupo, a veces entre más personas somos, tardamos más. Entonces, bueno, esto es un caso hipotético en el que entre más personas sale más rápido el trabajo. Listo, entonces 7 personas tardan 65 días. Luego nos dicen, si trajéramos 4 personas más, o sea que ya ¿cuántas personas habrían? 11. 11, exactamente. Tienen que tener cuidado con lo que les dice el enunciado, ¿no? Porque pasa que a veces nos confundimos y colocamos 4. No, no era 4 personas, era 4 personas más. Entonces debíamos sumárselas a esas 7. Esto es importante porque eso siempre es un clásico de comprensión lectora y es ver ese pequeño detallito que a veces ya nos cambia por completo. Entonces nos dicen que si traemos 4 personas más, o sea, 11, ¿cuántos días tardaríamos? En casos anteriores, lo que nosotros hacíamos era como, listo, ya está planteada, entonces solucionemos, multiplicamos en diagonal, dividimos por el del frente y sale. ¿Qué pasa si yo hago esto acá? Voy a hacerlo como si fuera así, común y corriente. Pilas, esto es un ejemplo con como trabajábamos los anteriores casos. Entonces esto lo habríamos hecho como 11 por 65 dividido 7, ¿cierto? Entonces ahí era 11 por 65 dividido 7. Eso me da 102.14. Pero entonces, vean esta respuesta, o sea, como que me dan 102 días. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Esta respuesta acá ya no tendría sentido. Porque, pues porque se supone que entre más personas están trabajando, pues la construcción debería tardar menos, ¿sí? Y acá me está dando un número mucho más grande. Eso quiere decir que no tiene sentido, esta respuesta no puede ser. No puedo solucionar la regla de 3 común y corriente como ya la conocía,
porque pues el resultado que me da no concuerda con la situación, entonces no tiene sentido. Profe, Dime. tenemos que copiar eso que dice ahí de por 65, o sea, la forma que no es, o solo escribo Pues yo. si quieres la copias y colocas. Esto no es así porque no tiene sentido. Recuerden que los apuntes son de ustedes, entonces estén súper pilosos, pilosas ahí, tan como yo tomo apuntes para entender todo eso. Entonces, listo, llegamos al punto en el que no tuvo sentido. Si yo lo resuelvo como lo tenía normalmente pensado, pues como que la respuesta me da extraña. Entonces vamos a pensar ahora sí. Siempre antes de solucionar una regla de 3, siempre antes de solucionar una regla de 3, debo pensar cómo es la relación que hay entre las magnitudes, ¿sí? Mis dos magnitudes son personas y días. Debo pensar cómo es la relación entre ellos. Entonces pensemos, entre más personas, ¿será que tardo más o menos días en realizar la construcción? Menos. Listo, ¿alguien dice más? ¿Alguien piensa que, bueno, lo que les digo, no, esto es un caso ideal porque a veces pasa que entre más personas uno tarda más, pero bueno, eso sería algo específico. En este caso, entonces, nosotros lo que tenemos claro es, entre más personas estén trabajando en la construcción, evidentemente, nos vamos a tardar menos días. Sí, pónganlo, yo lo que hago siempre es como ponerlo en una balanza, yo me imagino una balanza imaginaria y empiezo a pensar, bueno, más personas, no, son menos días, me equivalen a menos días. Eso quiere decir que la forma en la que se están relacionando estas dos magnitudes no es de forma directa, es de manera inversa. Se están relacionando de forma inversa, porque conforme aumenta una, la otra está disminuyendo. ¿Qué hago en esos casos? Listo, entonces esto es, yo digo, listo, entonces esta es una relación inversa. Ya lo tengo claro, con razón al solucionarlo, pues me da un resultado que no tenía sentido, pues porque lo estaba solucionando como si la relación fuera directa, cuando este caso es una relación inversa. Entonces, ¿cómo hago en este tipo de casos? Es muy sencillo, lo único que voy a hacer es coger esta magnitud, esta de acá, esta es la de las personitas, la que conocemos, realmente es la que conocemos los dos datos, y las voy a intercambiar. Entonces, ¿cómo así? Me va a quedar, en vez de 7 sobre 11, voy a colocar 11 sobre 7. ¿Sí? Y al otro lado sí voy a dejarlo tal cual igual, 65 sobre X. ¿Listo? ¿Sí vieron lo que hice? Básicamente lo que hice fue cambiar de lugar esta con esta. Eso es lo único. Entonces ustedes cogen la magnitud que tienen los dos datos y la intercambian de posición. ¿Listo? Eso es la única diferencia, porque ya cuando lo han intercambiado, ya ahora sí pueden pasar a solucionar común y corriente. Entonces, listo, ya yo puedo multiplicar por esto y dividir por el del frente. Entonces, ahora sí, ya yo voy a hacer 7 por 65 dividido 11. Entonces, esto me da 7 por 65, me da 455 dividido 11. Entonces, a ver, dividido 11, me da 41.36. ¿Qué? Días. Listo, esta respuesta ya tiene mucho más sentido, ya tiene más sentido. ¿Por qué? Pues porque ya nos da cuenta acerca pues de la situación real, que entre más personas están trabajando en la construcción, pues evidentemente deben demorarse menos. Entonces ya, listo, ya el resultado tiene un poco más de sentido. Hasta ahí de pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, tomen los apuntes. Hay unos minuticos para que tomen los apuntes. Porfa, no vayan a escribir solo los datos, chicos y chicas. Copien el enunciado. O si no, cuando ustedes vayan a ver esos datos no van a tener ningún sentido. No van a entender qué rayos hacen esos números ahí. Entonces, copien todo el enunciado. Vamos a tomarnos unos minuticos para eso. Voy a detener, aunque voy a detener acá la